intendente Pablo Hapkin. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que la ética de Wiener debe haber tenido mucho que ver en tu pertenencia al Frente Progresista. Sin duda, creo que Hermes fue el mejor de todos en ese sentido, en términos de cómo se animó a pensar la ciudad, de su método, de su particular personalidad, tipo muy determinado y muy cálido a la vez. Y como recién lo escuchaba decir a Raúl, que vivió siempre en el mismo lugar y de la misma manera, porque fue intendente, fue gobernador, me tocó compartir con él también, asumir juntos en el Congreso de la Nación, y siempre vivió del mismo modo, un tipo muy cálido, eh, muy cercano también en sus hábitos, escuchando música o estudiando. Y bueno, la verdad que si bien sabíamos y estaba complicado, bueno, la noticia que confirma su pérdida obviamente es un golpe duro, pero también un momento para recordar el legado de una ciudad que cambió mucho también a partir de, ¿no? Indudablemente, en las marcas de la ciudad de Rosario, uno puede reconocer el legado de Hermes en muchísimos de sus rincones, y ni hablar en estos momentos. Bueno, decíamos a propósito, ¿no?, de la llegada al poder del socialismo a la ciudad de Rosario primero, después a la provincia, que no era fácil, ¿no? Había que tomar políticas de consenso, había que dialogar con la oposición, no había mayoría, siempre estuvieron en minoría. Los presupuestos eran muy acotados, la típica guerra Santa Fe-Rosario, que ahora aparece como desaparecida, estaba más vigente que nunca, el chicaneo en la política también. La plata no alcanzaba y sin embargo se hicieron obras que van a perdurar por centurias en la ciudad de Rosario y que los rosarinos seguimos disfrutando, además del traslado de esa política a la provincia de Santa Fe, a tantas regiones. Y cuando se preguntaba a uno de dónde salía el dinero, más allá de esos famosos créditos internacionales que estaban obtenidos y que había mucha incertidumbre sobre si efectivamente la municipalidad iba a poder devolverlos, cosa que se hizo y se honraron las deudas, se decía siempre que lo poco que sobraba era para obra pública, llámese salud pública o todo lo demás que vimos, bulevares, ampliaciones, cloacas, cultura, porque no se robaba, ¿no? Y en la política argentina, bueno, tomarlo eso como algo corriente y como algo natural es casi excepcional hoy en día, Pablo. Yo no sé si vos lo ves así, pero 30 años de gobierno en la ciudad sin una sola denuncia de corrupción, lo mismo que en la provincia, es un hecho para recordarlo, ¿no? Y para tenerlo muy presente también. Sin duda, él obviamente tenía tres palabras, ¿no? Solidaridad, participación y transparencia. Obviamente le pertenecen a sus compañeros de partido, pero a todos los que integramos el Frente Progresista. Y es un mandato que hay que continuar. Tres palabras muy sencillas, pero que dicen mucho, que fueron muy transformadoras, que marcaron también prioridades y que, como bien decís vos, además la marcaron en base a una conducta. Y creo que el enorme cariño y respeto que hoy toda la ciudad manifiesta, lo haya acompañado o no en su pensamiento político, se lo gana a partir de eso, Alberto, alguien indiscutible en relación a eso. Veía gente yendo a la puerta de su casa, que era su misma casa, cuando era intendente, cuando era gobernador, cuando estuvo fuera de la función. A mí la vida me permitió por muchas razones conocerlo mucho, desde chiquito, incluso porque compartíamos club con Agustín y con Carolina Ibariña desde muy chicos, y luego obviamente a partir de tantos años en la vida política. Y no hay duda que mucho de lo que el Frente generó y de las posibilidades de transformación que la ciudad tuvo, sin duda alguna la marcó su liderazgo. Y era un liderazgo, como también decían, muy particular en su personalidad, no era un carisma de los tradicionales, pero tenía una determinación a la hora de discutir y de debatir que también era muy particular, y un vínculo con la gente, probablemente también por su condición de médico, que era único. Y cuando uno caminaba con él, te dabas cuenta de ese vínculo tan particular que generó con cada una de las personas que vivimos en esta ciudad y en la provincia. Quisiéramos interrumpir ya aquí tu presencia, pero te toca administrar la ciudad y recién escuchábamos al presidente en torno a la cuarentena, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar aquí en Rosario que están observando ustedes, tanto tu comité de asesores como con el gobierno de la provincia? Así habrá involución, ¿no?, en alguna fase o en alguna actividad en la ciudad de aquí en adelante. Nosotros venimos, como siempre, Alberto, respetando los días
de análisis de cuando abrimos una actividad, cómo evoluciona la cuestión sanitaria. Y más allá de que seguramente durante el fin de semana analizaremos medidas, transmitirle un pedido expreso. Los casos que hemos tenido en estos días y que en principio empiezan a ser brotes que se han ido controlando, todos tienen una misma característica, Alberto. Alguien que, siendo de la ciudad, viajó a una zona de circulación, que cuando volvió se encontró con sus seres más cercanos, con las personas que más quiere, y esas personas a la vez se encontraron con algunos amigos o amigas, y esos han sido los últimos brotes. Entonces, transmitir hoy, este es un fin de semana que va a ser frío, vamos a estar en el lugar más riesgoso, que son lugares cerrados, que tengamos mucho cuidado, que si podemos, evitemos tener muchos encuentros, que nos limitemos a las personas más íntimas, que nos acordemos de cuando eso no lo podíamos hacer, que los espacios sean ventilados, que la distancia se respete, que haya mucha responsabilidad en lo que hagamos este fin de semana, y seguramente el lunes, en función también de cómo den la cuestión sanitaria de estos días, incrementaremos esas recomendaciones. Nadie quiere retroceder en lo que tiene que ver con el movimiento económico, laboral y por cierto la oportunidad social, pero estamos en una etapa en la que hay que cuidarse más que nunca, con muchos casos en el país, con un clima que empieza a complicar, y creo que en ese sentido hay que apelar muchísimo a la responsabilidad. No nos relajemos, no perdamos un solo minuto la conciencia de que si bien estamos en una evolución sanitaria positiva, lo estamos porque mantenemos los cuidados, y si relajamos los cuidados nos va a llevar a retroceder. Creo que ese es el mensaje más concreto hoy, sobre todo en relación al fin de semana, cuando tengamos un encuentro con las personas más cercanas o los encuentros familiares, que es donde a veces nos olvidamos. No compartir el mate, no compartir el vaso, mantener el distanciamiento, usar el barbijo todo el tiempo que podamos y esperar para el abrazo. La mirada cercana a veces complementa algo que durante mucho tiempo no tuvimos y que no queremos tener que perder. Volvemos a Wiener, y esto ya es lo último y tiene que ver con la salud pública de Rosario, esta instancia que es observada en todo el país como distinta, la famosa atención primaria, este desarrollo de la actividad de los médicos, tantos miles que trabajan en la ciudad de Rosario y que no es posible observar en otros municipios, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver todo esto con lo planificado desde hace 30 años? Todo que ver. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿cuál es la situación de Rosario? Hoy preguntan a mí, le preguntan a Leonardo, y todo tiene que ver con eso, precisamente, con haber tenido la visión de construir una red de atención primaria metida en cada rincón de la ciudad, y que es lo que nos permite en cada rincón de la ciudad atender cuando hay un caso, aislar el contacto estrecho, trabajar, tener un CEMAR que nos permita hacer los análisis en la ciudad, todo, tener hospitales como los que tenemos. La visión de Hermes es indiscutible, y creo que en este tiempo es donde más se valora. La verdad que si hay algo que uno lamenta es que a lo mejor él no haya podido percibir la importancia de su legado frente a un hecho tan inédito, tan impactante como esta pandemia, pero todos sabemos que ese es el camino que nos pone en un lugar importante ahora como ciudad. Sin lugar a dudas la referencia de Hermes ahí es la principal y es ineludible. Gracias, muy amable, intendente. Gracias, Alberto, un gusto muy grande, muy buenas noches. La mejor forma